que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Estamos estudiando la serie Más que Vencedores y estamos siempre leyendo estos versículos del 35 al 39, de donde fue tomado este tema tan interesante, Más que Vencedores. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Estamos estudiando esta serie Más que Vencedores, basado en estos versículos, en donde nos dice la Escritura que Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de su Hijo Cristo Jesús. Así que todos aquellos que creemos en Jesús, todos aquellos que nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados, hay un poder en nuestras vidas y no podemos dejarnos vencer por ciertos sentimientos que agobian pues nuestra humanidad, nuestro cuerpo humano. Recuerde que la fragilidad de la vida está en todas las personas, pero nosotros que tenemos el poder de nuestro Dios, debemos de ser más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Ya hablamos acerca de cómo vencer el miedo. Espero que les haya sido de ayuda. Yo recuerden que estoy tratando de vencer mi miedo son las alturas y otras cosas, y pues hay gente que le tiene mucho miedo a la muerte, o mucha gente le tiene mucho miedo a hablar en público, pero ustedes pueden ver que los hermanos cada vez van venciendo ese miedo, y más hermanos se están animando a pasar al frente, y al rato les vamos a dar la sorpresa de otros hermanos que nos van a estar dando algún mensaje de la palabra del Señor. Así que ya vimos esa parte, cómo vencer el miedo, venciendo el miedo. Después vimos venciendo la tristeza, especialmente esa tristeza que enferma, porque la tristeza es una enfermedad. Fíjese, hay personas que viven tristes todo el tiempo, y escuché de un hermano su testimonio que dice que un familiar de él murió de tristeza. Murió de tristeza. La tristeza le vino a su vida, nunca superó esta tristeza, y esa misma tristeza
hizo que muriera. Entonces muchas personas mueren de tristeza. Ustedes no sé si han escuchado historias de cónyuges que eran muy felices, muere el primero y después queda la persona muy triste, pero es que extraña tanto a su ser querido que la misma tristeza le agobia todos los días de su vida y mueren de tristeza. Yo me quedé asustado, dije wow, la tristeza. Entonces la tristeza es una enfermedad, es algo que las personas traen todo el tiempo y necesitan ayuda primeramente de Dios y luego necesitan la ayuda profesional, a alguien que les pueda aconsejar o les pueda ayudar a tomar algún medicamento que les ayude a sentirse un poquito mejor. Le llaman la píldora de la felicidad, ese químico que necesita la persona para que les alegre un poquito su vida. Y pues ya sabemos que gente busca mitigar su tristeza en las drogas y en el alcohol, que está totalmente equivocado. Dios no quiere que busques ayuda por ese lado. Venciendo la tristeza, yo espero que les haya sido de mucha ayuda ese tema, venciendo la tristeza. Y también vimos el miércoles pasado venciendo la pereza. Y recuerda que la pereza muchas veces es dada por la misma tristeza. Muchas veces la tristeza no te deja actuar y hacer muchas cosas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el doble ánimo, venciendo el doble ánimo. Ya el próximo miércoles le vamos a dar fin a esta serie. Ya serían 5 temas acerca de más que vencedores. Ya hablamos de venciendo el miedo, la tristeza, la pereza. Hoy venciendo el doble ánimo. Yo no sé si tú entiendes esto del doble ánimo. Lo vamos a leer allá de Santiago rápidamente para que sepan de dónde fue tomado este mensaje de esta noche. Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí lo dice la escritura muy claro. Lo vuelvo a repetir. El hombre de doble ánimo, ¿qué dice la escritura ahí? Es inconstante en todos sus caminos. Fíjate bien esa palabra al final, en todos sus caminos. Así que una persona de doble ánimo puede ser inconstante, no nada más en la iglesia, porque a veces dicen, no, pues es que en la iglesia para que la gente mejore. No, esto se aplica a todas las áreas de la vida. Santiago dice, en todos sus caminos, ¿como qué? Pues como en el trabajo, en la escuela, los estudios, en la misma familia. Tú puedes tener a alguien inconstante en tu familia, puedes tener a alguien de doble ánimo viviendo en la casa. Así que este doble ánimo, Santiago dice que esta persona tiene doble ánimo en todos sus caminos, en todas las áreas de la vida. Y una persona de doble ánimo, qué difícil es trabajar con ellos. Pero la pregunta es, ¿se puede vencer esto de tener un doble ánimo? ¿Esto de ser inconstante? ¿Qué es eso de inconstante? Pues que no tiene constancia. Eso es, simplemente. Alguien inconstante es que no tiene constancia. Constancia que no tiene firmeza, que no tiene perseverancia en la realización de una actividad. Escuche bien, no vaya a ser que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, seamos personas de doble ánimo, seamos inconstantes, que no tengamos constancia en nuestros proyectos, que no tengamos firmeza y perseverancia, que hoy pensamos de un modo y mañana de otro modo. Todo este mes le voy a echar ganas en esta área, pero después ahí dejo abandonado el proyecto. Una persona que tiene constancia, tiene firmeza, tiene perseverancia y especialmente en la realización de una actividad. Por eso muchos hermanos, cuando se les pide que se les encarguen de cierta actividad, de cierto compromiso en la iglesia, dicen, no, yo no. Por algo lo están diciendo, porque quizás en su corazón piensan de que no van a poder cumplir con este trabajo, con esta actividad.
¿O ustedes creen que yo no le pensé para estar aquí al frente dando estas predicaciones, estas clases? Lo estuve pensando y meditando. Y Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Especialmente cuando aquella persona dijo, bueno, ¿y dónde están estos varones de Dios que pueden sacar adelante la congregación? Y estuve pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios que me guiara. Y pues se tienen que tomar decisiones para tener esta constancia, esta firmeza y esta perseverancia en la realización de cualquier actividad, ya sea un trabajo o cualquier proyecto en tu vida. Están entendiendo qué es entonces esto de ser inconstante, ¿verdad? Inconstante, que no tiene constancia, que no tiene firmeza, no tiene perseverancia en la realización de cualquier actividad. El doble ánimo tiene que ver con la inestabilidad, tiene que ver con eso. Lo contrario del doble ánimo es la estabilidad. Alguien estable. Alguien estable es aquel que se mantiene invariable e indefinitivamente en el mismo estado. No cambia, pues. La Biblia nos dice que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos, y que nuestro Dios no cambia. Él es el mismo. Entonces, alguien estable es aquel o es aquella persona que se mantiene o permanece invariable e indefinitivamente en el mismo estado. Siempre tiene ese pensamiento firme. Y yo de aquí no me sacan. Y yo he creído, por ejemplo, bendito sea el Señor por todos estos hermanos, los hermanos que han creído que la iglesia de Cristo es la iglesia del Señor. Desde un principio creyeron eso y de ahí no se han movido. Se han mantenido firmes de que están bautizados en la iglesia del Señor. Están convencidos. Y les voy a ser sincero, mis amados hermanos. Yo estuve buscando la iglesia del Señor en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ahí la encontré. Ahí está claramente sus características, cómo adoraba, cómo era, cómo participaban del pan, de las oraciones. Está clarita la historia de la iglesia. Y yo anduve buscando la iglesia de Cristo hasta que la encontré. Yo por ahí anduve con los pentecosteses, por ahí anduve con los bautistas, pero cuando miré que no participaban de la mesa del Señor, yo miraba que algo estaba mal, porque yo leía en la Escritura que la iglesia del Señor participaba de el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo cada primer día de la semana. Y entonces cuando yo encontré la congregación o la iglesia de Cristo que participaban de la Santa Cena, dije, esta es. Y ahí fui aprendiendo, más y más. A tal grado que cuando Dios, el Espíritu Santo, me convenció de que estaba yo practicando algo verdadero, nadie me ha movido mi pensamiento. Por eso Dios me puso en mi corazón el establecer una iglesia de Cristo allá en el barrio donde yo crecí, allá en Cuernavaca. Gloria a Dios. Porque ya Dios me había convencido, esto es lo que necesitas hacer. Entonces, cuando tú estás bien convencido de una verdad, nada te va a mover. Amén. Yo lo que no entiendo de algunos hermanos, que me disculpen si van a oír esta predicación o esta clase más adelante, es de hermanos que estaban bien convencidos que en la iglesia del Señor no se utilizan instrumentos musicales. Y ahí duraron varios años. Duraron varios años adorando al Señor como lo hizo la iglesia primitiva, como lo hizo Silas y Pablo en la cárcel, como lo hicieron los apóstoles cuando participaron de la cena. Dice que después que hubieron cantado el himno, entonces salieron del jardín de los olivos y se fueron a donde tenían que ir. Fue cuando aprendieron después al Señor Jesús. ¿Cuántas veces leyeron Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Hebreos 13:15, donde nos dice que nuestra adoración a Dios debe ser un fruto de labios, sacrificio de alabanza al Señor?
Y luego cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y le dice, mira que el Padre, estos verdaderos adoradores busca. Dios es espíritu y es necesario que los que adoran a Dios, al Padre, le adoren en espíritu y en verdad. Y todo esto lo conocen los hermanos. Pero ahora han cambiado. Ya no fueron tan estables. La estabilidad de su pensamiento en cuanto a la doctrina de la iglesia del Señor cambió. Ya varias iglesias de Cristo ya están adorando a Dios con instrumentos musicales. Cambiaron su manera de pensar. Mis hermanos, yo espero en el nombre del Señor que la congregación de Southwest no vaya a pensar diferente después. Que de repente ya los hermanos digan, bueno, ¿qué tiene que meter una guitarrita aquí? Hermano Gregorio, tú sabes tocar muy bien la guitarra y el hermano la batería, y que al rato ya tengamos nuestra orquesta aquí. Cambiar. La estabilidad es alguien estable que se mantiene o permanece invariable, que no cambia e indefinitivamente está en el mismo estado. No cambia. El doble ánimo, mis hermanitos amados, es enemigo del crecimiento. Muchas personas que tienen este problema, esta actitud, no prosperan, no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento en sus trabajos, normalmente se mantienen igual. Y no hay prosperidad en la vida de las personas, no hay crecimiento, porque hay este doble ánimo. La persona no es constante, la persona no tiene firmeza en su vida. Toman una decisión hoy y mañana ya cambian de idea. Y este tipo de personas existen. Yo espero en el nombre del Señor que no tengamos en nuestra congregación muchos hermanos de doble ánimo que digan hoy una cosa y luego otra cosa. Que busquemos siempre estar firmes en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha enseñado, y especialmente si tus padres te criaron de una manera excelente, que no cambies tu manera de pensar, que no te olvides de las enseñanzas de tu padre y de tu madre, que nuestros hijos se mantengan así, constantes, estables en lo que hacen. El doble ánimo es enemigo del crecimiento. Mis hermanos, el doble ánimo afecta la vida espiritual de las personas. Esto tú lo puedes ver en la iglesia. Tú lo puedes ver en muchos miembros de la iglesia, no nada más en Southwest, en muchas congregaciones. Personas que se bautizaron por la emoción, porque conocieron a la novia aquí, y después ya se rompe esa relación de novios, y como ya no soy novio miembro de la iglesia de Cristo, pues me voy. Y así hay muchas historias. El doble ánimo afecta la vida espiritual. El ser inconstante afecta tu vida espiritual tremendamente. ¿Qué se puede hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué se puede hacer para poder vencer el doble ánimo o el ser inconstante, el no tener esa estabilidad? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Primero, mis hermanos, debemos recordar lo que nos dice la palabra del Señor. Todo lo que nos dice Dios en su palabra es lo único que nos va a poder ayudar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Estos son versículos de la Biblia, son mensajes de nuestro Dios a nuestra vida que tú y yo no debemos de olvidar nunca. Son versículos que debemos tener en nuestro pensamiento, en nuestro celular, y tenerlos todo el tiempo aquí y aquí, para que no nos olvidemos lo que Dios nos dice. ¿Qué podemos hacer para no tener ese doble ánimo? Primero, recordar lo que Dios nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Haciendo estas tres cosas, tú puedes ser más que vencedor en muchas áreas. Recordar de que tú tienes un poder en tu vida.
de que Dios nos da un poder maravilloso para poder lograr todas nuestras metas y nuestros propósitos, y que vamos a tener estabilidad emocional, espiritual en el Señor para poder ayudar a otros hermanos. Ese poder nos va a ayudar, ese poder de amor, pero también de dominio propio. Porque muchas veces te vas a querer hacer lo que no conviene. Y eso no te va a ayudar a terminar de hacer tus proyectos. Así que número 1, mis hermanitos, rápidamente. ¿Cómo vencer el doble ánimo? Número 1, purifica tu corazón. Allá en Santiago capítulo 1, versículo 6, nos dice la Escritura, bueno, dice el texto: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que nos dice la Escritura. Primero, purifica tu corazón, si tú quieres vencer el doble ánimo. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Purificar los corazones de qué, mi hermano? De la incredulidad, mis hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 6, mira lo que nos dice ahí la Escritura. Santiago capítulo 1, versículo 6, está hablando aquí de cuando tú le pides sabiduría a Dios. Mira lo que dice el versículo 6 de Santiago capítulo 1, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona de doble ánimo es una persona que duda mucho. Duda. Y ahí anda con sus dudas. No, es que no voy a poder hacerlo. No, es que no voy a poder lograrlo. Y les salen oportunidades para un buen trabajo. Y les da miedo. No voy a poder. Y la duda no los deja avanzar. La duda no te va a dejar ser una persona estable. Siempre vas a andar con esa duda. Recuerde, Tomás, cómo dudó del Señor. Cuando todos tenían esa fe, esa estabilidad espiritual de que ya habían visto al Señor, y algunos inclusive, que aún no lo vieron y creyeron, se acordaron de la profecía que Él había de resucitar. Pablo nos dice, allá en Efesios capítulo 4 y versículo 14, Pablo nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso necesitamos armarnos de la fe. Necesitamos purificar nuestro corazón, purificarlo de la incredulidad, porque la duda no te va a dejar avanzar. La duda, esa es la que mantiene a la persona así, con ese doble ánimo. Toda persona de doble ánimo tiene dudas y vive con ese problema de la duda. Pablo nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Efesios 4:14. Mis hermanos, ¿cuántos hermanos de la iglesia del Señor? ¿Cuántos hermanos de la congregación? ¿Cuántos hermanos de las iglesias de Cristo son llevados por diferentes vientos de doctrina? Se han convertido en hermanos fluctuantes. Hay hermanos, como les dije, que tienen son estables en cuanto a la doctrina, han creído en la doctrina del Señor y se mantienen estables, pero hay algunos que no, son fluctuantes. Los fluctuantes creen que tú puedes adorar al Señor en todos lados. El fluctuante es llevado por todo viento de doctrina. Le enseñan algo allá y la cree. Acá está bueno, y se va para allá. Y ahí anda el hermano de doble ánimo, la hermana de doble ánimo, anda de iglesia en iglesia.
y acá y allá. Yo conozco una persona que le ha entrado a todas las religiones, a todas. Primero anduvo ahí le dieron estudios y le dijeron que lo iban a bautizar en el nombre de John Smith y le daban estudios y creyó esa doctrina. Qué buenísima, ¿no? Yo aquí me gusta, me quedo con esa doctrina. Después se hizo de otra iglesia. Después ya terminó, fíjense dónde anda ahora. Ahora practica el budismo. No, hombre, es que esta religión está buenísima, me está ayudando mucho, tengo mucha base espiritual. Y practica, fíjese, ahí anda. Y le hablan de una y la cree. Le hablan de otra y la cree. Entonces un día me dijo, evangelízame, háblame de Cristo Jesús. Le digo, tú ya sabes, tú has leído mucho, sabes bastante de diferentes religiones. Y tú sabes que el mayor mensaje es este, que Cristo Jesús murió por todos nosotros los pecadores. Y todo aquel que cree en Cristo puede ser salvo de sus pecados. Pero para ser salvo de tus pecados, necesitas morir juntamente con Cristo en el bautismo. Y ahí cuando ya se les habla del bautismo y se les habla de una responsabilidad, y ya el de doble ánimo dice, no, es que no voy a poder cumplir, es que no voy a poder lograrlo. Así hay personas fluctuantes, andan de iglesia en iglesia, todo viento de doctrina los lleva. No quiero ofender a nadie con mis palabras, lo menos que queremos hacer es ofender, pero las personas que piensan de que en todas partes está Dios, deben de hacer un estudio cuidadoso de la palabra del Señor, muy profundo, porque si ustedes analizan bien la historia de Jesús, su plática que tiene con la mujer samaritana, es una plática muy interesante, en donde Jesús le dice que el Padre busca a los verdaderos adoradores, aquellas personas que verdaderamente saben adorar a Dios. Porque recuerden que Nadab y Abiú, ellos quisieron adorar a Dios a su estilo y a su manera, y la Biblia nos dice que Dios ya les había ordenado cómo adorar al Señor, y que ellos, cuando se les presentó su momento de ellos ofrecer el incienso a Jehová nuestro Dios, la Biblia nos dice que ellos no ofrecieron el incienso que Dios había mandado, sino que quemaron un fuego extraño, quemaron un incienso que Dios no había pedido, y estaban adorando a Dios de esa manera. Y la Biblia nos dice bien claro que Dios hizo que cayese fuego sobre Nadab y Abiú, y ahí mismo en el santuario, en el templo, quedaron calcinados por nuestro Dios. O acuérdate también de Caín y Abel, dos adoradores diferentes. Uno lo miró Dios con agrado a él y a su ofrenda, pero la Biblia dice que la ofrenda de Caín no fue aceptada. Entonces no podemos decir, mis hermanos, que Dios está en todos lados. No sabemos si las demás personas están siguiendo la autoridad de los apóstoles y la doctrina que nos ha enseñado el Señor Jesús. Debemos pensarlo. Lo único que podemos decir es que Dios tenga misericordia de cada una de las personas que invocan el nombre del Señor, pero no podemos decir que Dios se encuentra en todos lados. Si nosotros pensamos de esa manera, con mucho respeto a cualquiera de mis hermanos, les digo que son personas de doble ánimo, son inconstantes. No hay estabilidad espiritual en cuanto a la doctrina del Señor, y ahí es donde uno debe de tener mucho cuidado. Entonces, ya dimos los primeros puntos. El primero es: purifica tu corazón de la incredulidad. Purifica a todos los que son inconstantes, purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones, purifiquen su corazón de la incredulidad, porque el que es de doble ánimo duda mucho, piensa mucho las cosas. ¿Y qué tal si no? Y duda, las dudas siempre están sobre la persona que es inconstante o que es de doble ánimo. Y el segundo punto es: sé constante. Sé
constante, ten firmeza, mantente firme en todas las decisiones que tú haces, en todos los proyectos que emprendes. Por eso les dije que muchas personas que tienen doble ánimo, que son inconstantes, que no son estables, nunca prosperan. Uno, porque tienen duda de que les va a ir bien. No, ¿y qué tal si me va mal? Y no le ponen ganas a sus proyectos, a sus actividades. No permanecen. Sus proyectos quedan abandonados, así como el que hablamos de la pereza. Aunque el de la pereza, fíjese que ni siquiera un proyecto empiezan, porque la Biblia dice que hasta un bocado de la boca tienen flojera de llevarlo a la boca, imagínense. Entonces, por lo menos el de doble ánimo, por lo menos dejó ahí, ¿cómo se dice? Pues la base ahí comenzada, el esqueleto para hacer el proyecto, y después ahí quedó, y ahí lo andan empujando al inconstante, al que es inestable. Ahí lo trae la esposa a carrilla, que ándale, que haz esto y arréglame allá, y luego dicen que por falta de tiempo, pero no, puede ser un problema de que la persona es de doble ánimo. Mucho cuidado. Así que sé constante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué nos dice el texto? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que sé constante, procura ser firme en esa vocación y elección que tú has hecho en tu vida. Aquí se trata de nuestra vocación de ser cristianos y la elección de seguir a Dios. Pero tú puedes usar estas dos palabras, estas dos frases para otras cosas, para cualquier proyecto, para cualquier cosa en tu vida. Lo importante es procurar ser firmes y estar firmes, ser constante en los proyectos que tú realices. En Hebreos capítulo 10 y versículo 23, mira lo que nos dice ahí la palabra de Dios también. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Te das cuenta? Entonces, lo importante es mantenerse firme, ser constante, ser constante. Si uno no es constante, uno va a tener una vida espiritual bien pobre. Hay personas que quieren hacer ejercicio y dicen, hoy sí voy a rebajar, hoy sí voy a perder peso, y empiezan bien animados con una dieta, empiezan con una buena alimentación, o empiezan haciendo ejercicio, pero ¿cuánto tiempo dura eso? Mi hijo Jonathan dice, hoy voy a empezar mi dieta. Perfecto, hijo, yo te apoyo. Y al otro día, ¿qué pasó con la dieta? No, hombre, es que tengo mucha hambre, papi. Entonces, por ese lado, no, pues es que así no vamos a prosperar, hijo. Tiene uno que ser constante. Entonces, la persona que verdaderamente, ustedes creen que los que andan ahí corriendo y tienen esos cuerpazos bien atléticos, son gente que tiene disciplina, son constantes, tienen firmeza en lo que han hecho. Bueno, y también tienen tiempo. Pero son personas que han tomado su decisión de perder peso y de mantenerse, porque no nada más es perder peso, es mantenerse, tener esa constancia, esa firmeza para poder lograr los propósitos o tus proyectos. Y mis hermanos, de veras les digo esto, qué difícil es perder de peso y qué difícil es mantenerse así, tener esa ser constante en cuanto a eso. Apliquémoslos a la vida espiritual, mis hermanos. Así como a la persona se le hace tan difícil perder de peso y mantenerse así, esbelta, bello, algunos lo hacen por vanidad, algunos lo hacen porque quieren estar saludables, que sea por lo que sea, pero es difícil.
Pero mis hermanos, así como es de difícil perder peso y mantenerse así, es bien difícil también mantener una disciplina espiritual, un hábito, una rutina de todos los días. Hay personas que les gusta levantarse a las 4 y 5 de la mañana a orar a Dios. Tienen ese hábito y esa costumbre. Y hay personas que dicen, yo me voy a levantar y hoy sí voy a crecer espiritualmente y voy a tratar de ponerme en contacto con mi Creador desde las 5 de la mañana. Y sí, yo me acuerdo que cuando se empezaron a hacer, vamos a las 6 de la mañana, oración, todos los varones, y en la primera reunión, hombre, 15, 18 varones, y ahí estábamos en la primera reunión. Después, bueno, el próximo domingo vamos a volver otra vez a la oración. Ya de 18 ya llegaron 10. Y ya vamos a venir a la próxima reunión de oración a las 6 de la mañana. No, ya para la otra ya llegaron 8. Hermanos, va a haber tamales, va a haber café para que vengan a hacer la oración. Y mire, ya cuando ofrecieron los tamales y el pan dulce, volvió a aumentar otra vez. Y bueno, ya ahí la llevábamos. Pero después ya ni por tamales ni por café, 6 de la mañana, como que muchos le pensaron y dijeron, y hermano, ya al final estaban llegando de 18 personas, 3. Es difícil. Ese hermano, yo oro en la casa. ¿Para qué venir al edificio, estar ahí orando con los hermanos? Y yo me levanto allá en la casa y en la cama estoy orando a las 6 de la mañana también. Se requiere sacrificio, se requiere ser constante, se requiere tener firmeza, mantenerse firme en estas cosas. ¿O cuántas personas dicen, voy a leer la Biblia ahora sí este año 2021? Este año 2021 me voy a proponer leer toda la Biblia para consagrar mi vida al Señor y aprender más de su palabra. No, pues nada más le llegan al Éxodo, a la salida, porque ya de salida, porque ya no aguanté. Son muchos capítulos, mucha historia. Y ya, ahí quedó el proyecto de leer toda la Biblia. Mis hermanos, no es fácil. Por eso Pablo dice, constantes en la oración. Se necesita ser constante en todo. Y la enseñanza para la iglesia es que nos mantengamos constantes en nuestra vida espiritual, constantes en buenas obras, constantes en seguir sirviendo al Señor, constantes en todo el trabajo que el Señor requiere. Invitamos a la congregación de Southwest que ya vengan los miércoles, que ya lleguemos aquí, no habemos muchos, para que más hermanos ya empezamos a tener el calorcito espiritual en la congregación. Yo felicito a cada uno de ustedes, fíjense, que son constantes. El hermano Daniel aquí está todos los miércoles, el único cantor que tenemos los miércoles, y de ahí lo acompaño yo también. Necesitamos a los hermanos que sean constantes en la adoración, en las reuniones, como por eso están ahí las advertencias y las exhortaciones de nuestros hermanos amados. No os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ya se les hizo costumbre. En el nombre del Señor queremos animar a todos a que seamos constantes con nuestra vida espiritual. Y el último punto: si purificas tu corazón de incredulidad, te va a ayudar muchísimo. Busca tener fe. Desecha la incredulidad. Gánale a la incredulidad con la fe. Vas a lograr muchas cosas. Sé constante en toda tu manera de vivir. Y tercero, lo último, busca la ayuda de Dios. Busca ayuda. Primeramente, busca la ayuda de Dios. Y mis hermanitos amados, yo les quiero decir esto de parte de nuestro Dios. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está listo, presto para ayudar a cada uno de nosotros, para ayudarle a sus hijos, para ayudarle a su iglesia. Dios está dispuesto a ayudarnos todo el tiempo, cada vez que invoquemos su santo nombre. Si nosotros queremos cambiar y ya no ser personas de doble ánimo, hagamos estas 3 cosas. Se lo pido en el nombre del Señor. Purifique su corazón de la incredulidad, sea constante, busque la ayuda de Dios, busque la ayuda de hermanos,
Busca la ayuda de un buen amigo que te aconseje, que sea esas personas constantes. ¿Y tú cómo le haces? ¿Cómo le hiciste para mantenerte así? ¿Y cómo es que le haces para tener tanto éxito? ¿Cómo es que prosperas? ¿Cómo es que te va tan bien en la vida? Son personas que tienen una buena estabilidad emocional. Pero gloria a Dios que hay personas que tienen estabilidad emocional, pero también espiritual. Eso es lo que más vale. Voy a terminar con el Salmo capítulo 54, recordando de que la ayuda solamente viene de nuestro Dios. Busquemos la ayuda de Dios si queremos ser personas constantes y no inconstantes, no ser personas de doble ánimo y tener una buena estabilidad emocional y espiritual en nuestra vida. El salmista allá en el versículo 4 del capítulo 54, con esto concluimos: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Que al Señor sea la honra, la gloria y la alabanza. Invitamos siempre a nuestros hermanos a que busquemos mejorar en nuestra vida espiritual y que busquemos ser más que vencedores y que podamos vencer el doble ánimo que quizás alguno de nosotros podamos tener, y que lo hagamos con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.